Hablar sobre el tema de la lobectomía y las indicaciones y las contraindicaciones. Bueno, primero que nada, me pareció bueno esta ficha y sobre todo la parte esto de la tiroidectomía a la medida, que es un poco lo que decía el doctor Madrid y que es un poco a lo que tenemos que apuntar en el fondo. Y es un poco a lo que apunta no solo la cirugía tiroides, sino que la cirugía en general y la cirugía de cabeza y cuello con tratamientos un poco más personalizados, ¿cierto? Bueno, para empezar, mencionar, generalmente nosotros nos guiamos un poco por las recomendaciones de las guías de la ATA, que son básicamente parecidas a las distintas recomendaciones internacionales. Y en esto podemos mencionar en el fondo, y que es lo que nos trae al tema, que la ATA del 2009 tenía una recomendación más o menos clara acerca de en qué pacientes uno podía plantear una lobectomía, y claramente eran los pacientes con tumores de menos de 1 centímetro, bueno, microcarcinomas, ¿cierto?, que fueran intratiroideos, que fueran clínicamente N0 y que no tuvieran estas otras características como irradiación previa o historia familiar, ¿cierto? Y ella recomendaba que en los mayores de 1 centímetro era mejor en el fondo la tiroidectomía. Ahí vamos a ver algunas cosas de por qué y por qué vamos cambiando. ¿Y qué pasó del 2009 a las nuevas recomendaciones? Cambió, basado en distintos trabajos, que vamos a revisar algunos en el poquito tiempo que tenemos, cambió el manejo de los pacientes. Nos dimos cuenta en el fondo que podíamos disminuir la extensión de la cirugía sin alterar los outcomes oncológicos de nuestros pacientes en pacientes definidos y seleccionados. También que el tratamiento con radioyodo, que antes era tiroidectomía total y radioyodo para todos los pacientes, ya no era tan así. También evolucionado y la supresión hormonal, y que tampoco es solamente dar supresión hormonal y que tiene sus problemas, y ha mejorado también nuestra posibilidad de seguimiento. Entonces, estas indicaciones que eran como generales para todos los pacientes, ahora tenemos esto que es un tratamiento un poquito más adaptado a cada paciente. Y bueno, esto nace en el fondo de clasificar un poco a los pacientes y encasillarlos en estos pacientes si van a ser de bajo riesgo, intermedio o de alto riesgo. Esto está claramente definido, hay unas modificaciones propuestas que son esas que están ahí. Muchas de ellas, y es lo que en algunas cosas puede alterar un poco si uno va a hacer uno u otro tratamiento, es que algunos de estos factores, que son factores como de alto riesgo, y que ya nos sacan un poco de encasillar a los pacientes de bajo riesgo, vamos a tenerlo en la anatomía patológica, y eso a veces es un poco problemático para considerar uno u otro tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice la guía de la ATA? Bueno, nos habla de la vigilancia activa, que no voy a tocar porque va a ser otro tema de presentación, pero que en estos pacientes con microcarcinomas de bajo riesgo, ¿cierto?, sin extensión intracapsular, que son N0, yo, si es que voy a considerar la cirugía en vez de la vigilancia activa por distintas situaciones, puedo considerar la lobectomía en ausencia de esos factores que están ahí. Entonces, en general, en los menores de 1 centímetro puede que la controversia no sea tanta como en los pacientes que tienen tumores de más de 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Les decimos que a todos los pacientes mayores de 1 centímetro, ¿por qué la tiroidectomía total? ¿O por qué uno apoyaría la tiroidectomía total? Porque podría mejorar la sobrevida de estos pacientes al disminuir la recurrencia, en el fondo, que podríamos usar rutinariamente radioyodo, sin problema, ¿cierto? Y que facilitaría la detección de la recurrencia durante el seguimiento. ¿Y por qué pensamos en el fondo que la tiroidectomía, no es necesaria en estos pacientes de menos de 4 centímetros en bajo riesgo? Porque hay distintos estudios, distintos trabajos, voy a mencionar solamente un par después, porque hay varios, la verdad, que la lobectomía en el fondo se asociaría a la misma sobrevida en los pacientes, habría menos riesgos de complicaciones por la cirugía. Sabemos que la tiroidectomía total tiene mayor riesgo de complicaciones, independiente que la haga un cirujano experto. Evitar el reemplazo hormonal en algunos pacientes seleccionados, aunque hay algunos trabajos acá que mencionan que, como la recomendación de la guía de la ATA es mantener cierto nivel de TSH, muchos de estos pacientes podrían necesitar igual terapia de reemplazo hormonal, y ese es un punto controversial que habría que discutir. Y que aunque la recurrencia pueda ser levemente mayor en los pacientes que uno elige la lobectomía, un seguimiento oportuno en el fondo puede mostrar estas recurrencias tempranas, que tenemos que ver si necesitan efectivamente un tratamiento, porque van a tener un significado clínico que finalmente va a tener un significado en el outcome del paciente. Y por supuesto, todos nuestros nuevos métodos imagenológicos y de laboratorio, que son mucho más específicos.
Entonces, como les mencionaba, hay distintos trabajos. Este es el de Billy Moria del 2007, en el fondo, que fue antes de la guía de lata del 2009, mostraba una ligera mejoría o de sobrevida, de beneficio en la sobrevida de los pacientes que yo hacía tiroidectomía total en vez de ileectomía, pero muchos trabajos que se vinieron después, en el fondo, no mostraban este beneficio, y que básicamente en este grupo de pacientes de bajo riesgo podíamos hacer la tiroidectomía total o la lobectomía sin afectar nuestros resultados. Entonces, después de esto y de distintos trabajos, este cambio en lata, que es un cambio importante finalmente en cómo yo voy a tratar al paciente, nos dice que en estos pacientes, que son entre 1 y 4 centímetros de bajo riesgo, yo podría plantear una lobectomía cuando cumplan estos criterios, ¿cierto? Que están detallados, que no tienen extensión extracapsular, que no tienen ganglios clínicos en el momento del diagnóstico, ¿cierto? Y que son histologías que no son agresivas, no tienen angioinvasión y otros factores que están definidos. Pero dar la opción de la tiroidectomía total según estos, si aparecen o no estos factores de riesgo, y el manejo en el fondo del equipo tratante, ¿cierto? Que es súper importante, y si el equipo tratante define en el fondo que este paciente va a necesitar tratamiento ahora o en algún minuto, es una opción la tiroidectomía total. Que necesito yo mejorar por algún hallazgo el seguimiento de este paciente, o porque claramente el paciente prefiere, y muchos pacientes a veces prefieren, una tiroidectomía total porque esta ansiedad del cáncer en el fondo y de tener que estarse controlando a veces un poco más seguido, a veces para algunos pacientes no es como una opción. Entonces, eso también es súper importante. Entonces, ¿qué nos dicen algunas cosas que ahí nos pueden decir un poco más controversial? Porque en el fondo nos da la opción de la lobectomía o de la tiroidectomía total. Es porque no hay una cosa muy clara en algunos grupos de pacientes. Entonces, hay algunos trabajos, como este que les presento, donde se estudiaron varios pacientes y compararon los pacientes con cáncer papilar clásico y la variante folicular, y en el seguimiento en el fondo vieron que ellos no había diferencia en la extensión de la cirugía. Pero cuando en este trabajo se vieron por subgrupo de pacientes, en los pacientes con cáncer papilar clásico, que fueron a tiroidectomía total, entre los grupos de 2 a 3,9 centímetros, en realidad sí había una diferencia en la sobrevida. Entonces, este es uno de los trabajos que plantea también una diferencia entre pacientes que tienen un tumor entre 2 y 4 centímetros, además de los subtipos histológicos. Entonces ellos recomiendan que en este subgrupo de pacientes podrían beneficiarse de la tiroidectomía total. Aquí otros trabajos, que son, lo que sí son todos, la mayoría son trabajos retrospectivos y observacionales, entonces también hay que verlo con la realización que tienen en el fondo. Entonces se realizó, por ejemplo, varios trabajos retrospectivos, pacientes que se les había hecho tiroidectomía total, pero que según los criterios de la ATA actuales se les podría haber hecho la lobectomía. Entonces ellos se dieron cuenta que en esos pacientes hubiéramos tenido que completar igual la tiroidectomía total entre un 40 y un 50% de los pacientes, que no es poco, porque hallazgos de histología agresivas, por angioinvasión, compromiso extratiroideo, márgenes positivos o la aparición del linfonodo después de haber hecho la cirugía. Y después hay otros estudios que en el fondo son un poquito más favorables, que esta como conversión de que yo requeriría completar la tiroidectomía total en un 20% de los pacientes aproximadamente. En general se habla de un tercio, lo vamos a ver probablemente en las otras charlas, y la ATA habla de un porcentaje un poco menor. Pero también es algo importante para considerar, sobre todo en nuestro medio, como se los voy a mencionar. Aquí hay otra revisión que también me pareció interesante, hace una revisión de la literatura, y es un poquito más claro con un poco lo que nosotros recomendamos en las guías del MinSal, que separa un poco entonces entre las indicaciones absolutas, las que podrían ser relativas y las que claramente contraindican la lobectomía en estos pacientes. Entonces, y nos separa a los pacientes un poco entre este rango de 2 a 4 centímetros con distintos factores que se podrían considerar un poco más de riesgo, entonces lo deja probablemente un poco más a criterio del equipo tratante y del paciente en particular. Aquí están estas son las recomendaciones del protocolo de la guía del MinSal de cáncer diferenciado, las que me tocó participar,
Y como ustedes pueden ver, también acá hacemos un poco una diferencia entre los que son entre 1 y 2 centímetros y entre 2 y 4 centímetros, dando una clara opción en el fondo de plantear la tiroidectomía total. Entonces, algunas cosas para considerar, y sobre todo en nuestro medio, este es un webinar internacional, entonces para nosotros es súper importante, y para los que trabajamos además en los hospitales públicos, a veces esto se nos hace, no sé si un poquitito cuesta arriba, pero implementar cosas nuevas en el hospital a veces es difícil, pero se trata. Nosotros tenemos una gran lista de espera y muchas veces tenemos una disponibilidad de pabellones disminuida, entonces cuando se nos presentan estos pacientes que uno podría elegir un tratamiento un poco menos extenso, a veces si tuviéramos que completar la tiroidectomía, esto se nos hace un poco difícil, pero eso ya es una cosa un poco más administrativa, pero que en ciertos puntos, en el fondo, es importante considerar cuando uno hace todo este trabajo en el equipo. Las posibilidades de seguimiento a veces también para nosotros es un poco más difícil, y la anatomía patológica, en el que uno necesita un importante apoyo de anatomía patológica para tomar decisiones adecuadas y poder encasillar bien a estos pacientes en que si efectivamente es un paciente que tiene un riesgo bajo, con factores que son súper importantes determinar, como la invasión vascular, por ejemplo. Entonces, y como para terminar, y para concluir un poco, con cosas distintas que podemos conversar después, es que hay que entender básicamente esto de los grupos de riesgo, que a veces es difícil como entender que hay que poner bien a estos pacientes en un grupo de riesgo definido, pero que es una cosa que va cambiando, que puede ir como evolucionando un poco, que a veces yo lo encasillo en un grupo de riesgo, pero según los hallazgos se me escapa un poco después de ese grupo de riesgo, que va a depender mucho del equipo tratante, que es súper importante presentar a estos pacientes en un comité, trabajar en un equipo multidisciplinario, y según todos estos factores que están acá mencionados, como el tamaño, la extensión extracapsular, o si hay o no presencia de linfonodo, si voy a usar o no radioyodo, que es muy importante también definir, la preferencia del paciente, que también hay que tomar súper en cuenta, y distintos factores clínicos que mencionamos, definir en el fondo qué es mejor para cada paciente en particular. Y eso hay que hacerlo en una conversación tanto con el paciente como con el equipo con el cual uno trabaja. Eso, gracias.